Buenas tardes nuevamente para todos y todas los que se encuentran conectados y bueno, posteriormente para quienes vean este material en diferido, vamos a continuar con la segunda parte de nuestra formación, de nuestra capacitación. De pronto si la doctora Jessica ya está, así, la doctora Jessica ya se está conectando. Bueno, con las buenas tardes para todos, me presento, mi nombre es Jessica Hoyos, hago parte de la firma Ballesteros Abogados, soy abogada, especialista en Derecho Laboral y la Seguridad Social. Bueno, y hemos estado invitados el día de hoy para rendir capacitación sobre un tema bastante importante y tengo conocimiento de bastante interés para ustedes como afiliados a la organización sindical. Respecto a la metodología, yo preferiría que vayamos haciendo como las preguntas a medida que vamos dando los temas como para precisamente ser participativa, hacerla muy dinámica. Entendería y espero que salgan muchas dudas de este tema en particular, porque en la práctica realmente suceden muchas situaciones que dan lugar a que se vulneren derechos de los trabajadores, ¿no? Y específicamente, pues todo lo que tiene que ver el derecho a la salud. Entonces vamos a ir haciendo como un recorrido un poquito teórico, pero también vamos a ir a la práctica de qué es lo que sucede cuando nos emiten unas recomendaciones médicas y qué podemos hacer cuando nuestro empleador no nos está cumpliendo esas recomendaciones médicas, ¿sí? Adicional a eso, de cierta manera y en conexión con otros derechos, a qué da lugar estas recomendaciones médicas o a qué tipo de protección daría lugar las recomendaciones. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar inicialmente pues haciendo énfasis en el concepto que se ha definido para las recomendaciones médicas y eso, pues, ¿en qué sentido? La norma ha dispuesto, para lo que tiene que ver las recomendaciones médicas, ya un concepto normativo, ¿sí? Y hace referencia, pues, a que son aquellas recomendaciones, ¿cierto? Aquellas sugerencias, por así decirlo, que emite un médico dentro de dentro de un lapso de tiempo, ya sea por intervención médica, ya sea por fines terapéuticos o demás, o de tratamiento, y es emitido pues por un profesional de la salud, ¿sí? ¿Quiénes emiten entonces estas recomendaciones? Profesionales de la salud que estén inmersos en las EPS, ARL, IPS también, cuando el trabajador entonces es remitido a esta para el tratamiento médico efectivo. Estas recomendaciones médicas, según la normatividad, se dan por cualquiera de estos eh, profesionales de la salud. Sin embargo, aquí hice una diferenciación porque sí va a depender mucho, dependiendo qué tipo o qué origen, más bien, de enfermedad laboral nos encontramos, ¿no? Entonces, vemos que si se trata de una enfermedad general, por ejemplo, un estado de maternidad, un accidente común o cualquier procedimiento médico quirúrgico, esas recomendaciones médicas la va a emitir el, el médico de la EPS o IPS en particular, ¿no? Porque es quien presta el servicio finalmente. Entonces, estos médicos tratantes o especialistas tratantes o el área de medicina laboral. Recordemos que, eh, recordemos que estas IPS, al interior de las IPS existe normalmente un área o una especialidad también que se denomina medicina laboral. Esta área normalmente o en algunas oportunidades más bien, porque eso también es como por temas administrativos. Hay algunas IPS que emiten las recomendaciones directamente, pero en otras eventualidades los especialistas remiten a los pacientes al área de medicina laboral y es medicina laboral quien emite esas recomendaciones médicas, ¿sí? Entonces, fíjense que se puede dar para esas particularidades, porque dependerá de la EPS en la cual nos encontremos afiliados, dependerá que, pues puede que el médico especialista nos emita las recomendaciones o habrá eventualidades donde es el especialista quien nos remita medicina laboral y medicina laboral en esa área interdisciplinaria emite esas recomendaciones médicas, ¿sí? Entonces, esto respecto a la EPS, cuando es enfermedad laboral, hay una situación de maternidad, accidentes comunes, ¿sí?
A diferencia de eso, cuando se trata de una enfermedad laboral o un accidente de trabajo, esto va a ser lo mismo, pero recae en cabeza de la ARL. Entonces, son los médicos tratantes, los especialistas o el área de medicina laboral de la ARL quien va a emitir esas recomendaciones médicas, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si no he tenido ninguna, o no tengo pues ninguna enfermedad, o no he sufrido ningún accidente laboral o común, pero en todo caso me emiten unas recomendaciones? De cierta manera hay como un tipo de excepción, y es que a pesar de no estar incurriendo en alguna de las dos circunstancias anteriormente mencionadas, si el empleador cumple con la norma respecto a realizar los exámenes médicos de manera periódica, se puede dar lugar a que el mismo empleador, a través del COPAS, por ejemplo, o externos, porque recordemos que también hay empresas que tercerizan esta labor, emitan recomendaciones médicas. Es decir, que el médico laboral, al servicio de la empresa, emita recomendaciones médicas para que nosotros, pues entonces, podamos tener ciertos movimientos en el ambiente laboral. Entonces, ya sea que, por ejemplo, pues me tengan que reubicar, inclusive por alguna circunstancia particular del sistema de seguridad y salud en el trabajo, o que tengan que, por ejemplo, dar lugar a que se otorguen elementos de trabajo. Entonces, con ocasión de estos exámenes médicos ocupacionales, estos médicos laborales internos de la empresa o tercerizados pueden también emitir recomendaciones médicas. Recomendaciones médicas que son de obligatorio cumplimiento para el empleador, ¿sí? También igual el empleador tiene que cumplir esas recomendaciones que se le den. Ahora, si bien entonces tenemos unas recomendaciones médicas que ya sabemos de dónde emanan, ¿cierto? Cuál es su origen, la norma igual o el legislador ha dispuesto que nosotros como trabajadores tenemos unas obligaciones, ¿sí? Unas obligaciones frente pues a la situación particular del tema de salud, ¿sí? Estas responsabilidades, perdón, también están enmarcadas en la ley 17, en el decreto, perdón, 1072. Sin embargo, adicional a eso, también el Código Sustantivo del Trabajo también pues ha uno que otra obligación respecto a lo que tiene que ver el cuidado del trabajador que debe tener pues en ejercicio de sus funciones, ¿cierto? En particular, el artículo 2.24610 establece entonces las responsabilidades de los trabajadores respecto al tema de cuidado de salud, ¿cierto? Entonces dice que debe procurar al cuidado integral de la salud, debe suministrar información clara, veraz, completa sobre su estado de salud, cumplir con las normas, reglamentos, informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes de su sitio de trabajo, participar en las actividades de capacitación y demás. Ahora, ¿por qué hago mención a este tema de las responsabilidades de los trabajadores? ¿Cierto? Porque en algunas oportunidades a nosotros al interior de las asesorías nos dicen, no, es que el empleador no me ha cumplido con la recomendación médica, no, es que el empleador no me ha reubicado, es que sigo haciendo las mismas funciones y es lo que da lugar a que mi estado de salud se vaya deteriorando. Incluso, pues, el empleador no está contribuyendo al mejoramiento de mi salud, ¿no? Entonces, ahí uno entra como a indagar y dice, ok, y el empleador ha tenido conocimiento, has compartido las recomendaciones, ha estado en conocimiento, le has notificado de la situación particular de salud. No, si yo le comenté a mi jefe lo que me pasaba, ¿sí? O a veces dicen, pues realmente yo espero que la EPS o esperaba que la EPS le informara a mi empleador. Entonces ahí es cuando uno dice, pues evidentemente el empleador no va a poder cumplir con sus obligaciones si se encuentra en un estado de desconocimiento, ¿sí? Y nosotros ahí recordamos las responsabilidades que como trabajador también tenemos dentro del marco del sistema de seguridad y salud en el trabajo, porque eso va muy ligado al tema de salud. Entonces, es importante que identifiquemos que como trabajadores tenemos una responsabilidad importante y es suministrar información y estar informando al empleador oportunamente de cualquier situación de salud que se nos presente. Y eso da lugar
con mayor razón a que ese empleador se encuentre en la obligación de poder cumplir esas recomendaciones o restricciones médicas que se nos vayan emitiendo durante pues el estado de salud en el que nos encontremos. Ahora, veremos entonces que el empleador, ¿sí? El empleador tiene unas obligaciones frente a las recomendaciones médicas que se nos van dando, y hay unas acciones que él debe ejecutar, ¿sí? Obviamente también la ley ha dispuesto, así como para los trabajadores, ha dispuesto unas responsabilidades para los empleadores. Entre esas, pues voy a mencionar solo algunas, como por ejemplo la que está en el inciso D del numeral 2, dice adoptar medidas efectivas para proteger y promover la salud de los trabajadores mediante la instalación, operación y mantenimiento en forma eficiente de los sistemas, equipos de control, responsabilizarse de un programa permanente de medicina, higiene y seguridad en el trabajo, hacer cumplir las disposiciones de la ley y demás normas legales relativas a la salud ocupacional, ¿sí? Entonces, fíjense que conforme al artículo 84 de la ley 9 de 1979, que ya ha sido ratificada más o menos en 2014 por una ley que dio actualización, esta normatividad nos lleva a concluir que así como nosotros tenemos unas obligaciones, el empleador también, al legislador lo ha previsto de esas obligaciones, ¿no? Y esto conlleva a que él también se encuentre muy obligado a dar cumplimiento a esas recomendaciones médicas. Bueno, ¿y cómo da entonces cumplimiento y acata esas recomendaciones o restricciones médicas realizadas por ese médico que nos está tratando, por ese especialista? La norma realmente no trae un paso a paso, es decir, la norma no establece que el empleador debe, 1, recibir la recomendación, 2, emitir un concepto, 3, hacer esto. No, realmente la norma no establece, no encontramos una disposición legal donde se establezca cuál es el paso a paso que el empleador debe cumplir. Lo que sí se ha determinado en términos generales es que las recomendaciones médicas son de obligatorio cumplimiento, y una vez ya en la práctica, ¿qué es lo que debe suceder? Una vez me emiten las recomendaciones médicas, entonces el empleador, a través de su médico laboral interno o a través de la IPS que contrate para estos fines, pues podrá determinar, ¿cierto? Y eso da respuesta al primer interrogante que tenemos aquí. ¿El empleador determina cómo cumple las recomendaciones? Y sí, ahí una vez su médico tratante interno o su IPS determine o le dé un concepto de cómo cumple estas recomendaciones médicas, pues efectivamente él podrá determinar cómo le da cumplimiento a las mismas. ¿En qué sentido? Da cumplimiento, por ejemplo, puede decir, bueno, el médico tratante me dice que efectivamente esta persona no puede cargar tanto peso, que no puede bajar o subir escaleras, que debe tener pausas activas eh, con mayor frecuencia que los demás compañeros de trabajo. Él puede continuar haciendo esto en su labor o no, ¿sí? Pues entonces puede decir, bueno, voy a poner el ejemplo de una organización sindical que manejamos muchísimo y tiene una problemática bastante recurrente en este tema de recomendaciones. Ellos son trabajadores del sector de transporte de valores, ¿sí? Y normalmente ocupan los cargos de escolta, conductor, jefe de tripulación y demás. En este caso particular, pues obviamente ellos cargan valores, ¿cierto? Entonces se movilizan por las ciudades y son valores pues que obviamente tienen un peso importante, no menos de 5 kilos más o menos esos valores. Entonces, si las recomendaciones que normalmente le dan a estos trabajadores, no manejo de armas, no cargar más de 5 kilos y demás, claro, si el trabajador es escolta, obviamente tiene que usar o tiene que hacer uso de un arma de fuego. Adicional a eso, tiene que cargar los valores. Obviamente ese trabajador o el empleador más bien tiene que determinar ahí que una reubicación, porque dice en el cargo que él está ejecutando en estos momentos, pues claro, no va a poder continuar haciendo, porque las recomendaciones médicas ya me están dando un marco que, si lo analizo objetivamente, él no podría cumplirlo
o no se le podrían cumplir más bien esas recomendaciones médicas en ejercicio de esas funciones, toca moverlo, ¿cierto? Entonces, ahí jurisprudencialmente se ha establecido que el empleador tiene que analizar qué otras habilidades o actitudes tiene ese trabajador para ejecutar otras funciones. Entonces, ejemplo, ok, hizo un curso en archivo o tiene una carrera técnica en archivo, entonces, bueno, nos puede ayudar en esta área o tienen otras herramientas que pueden permitir la reubicación del trabajador, ¿cierto? Entonces, en respuesta al primer interrogante es, ¿el empleador determina cómo la cumple? Sí, él determina, hace un análisis, porque es que debe hacer un análisis, casi que está obligado, porque no puede ser a la ligera, porque finalmente lo que se quiere con el cumplimiento de esas recomendaciones médicas es que se contribuya al mejoramiento de la salud, ¿cierto? Que logra aquí, como se está estableciendo en la pantalla, es que se dé lugar a la rehabilitación integral del trabajador. ¿Y eso cómo lo logramos? En ese cumplimiento, evaluando bien si esas recomendaciones se pueden cumplir en ejercicio de las funciones que está ejerciendo actualmente. Voy a ir aquí mirando varias preguntas que han hecho. Dice, si un empleado... Okay. Adelante, doctora. Voy a tratar de resumir y van en el mismo sentido. Tenemos dos aquí y luego la compañera Daisy las voy a leer. Dice, si la entidad tratante psiquiatría dice que no dan ningún tipo de recomendación, ¿es válida la recomendación dada por el médico general de urgencias? Pregunta número 1. Ok, listo. No, si el médico tratante no da recomendaciones médicas, las recomendaciones que provisionalmente puede dar un médico de urgencia no tienen una fuerza vinculante para el empleador, ¿no? O sea, obviamente sí se la podemos dar a conocer. Entonces, vea, el médico me recomendó tal situación, pero no van a ser vinculantes. ¿Por qué? Porque recordemos que las recomendaciones médicas atienden al estado del trabajador, el estado de salud del trabajador y del seguimiento que se le viene haciendo, ¿sí? Entonces, el médico de urgencia, lo más probable es que no tenga el contexto general y el paso a paso de todo lo que ha venido ocurriendo, por más que yo se lo comente, ¿no? Entonces, la norma realmente lo que ha previsto de quienes pueden emitir esas recomendaciones, solo da esas tres opciones. Dice, o el médico general que esté dentro de la EPS en estas consultas de control, por así decirlo, o el médico especialista que ya diagnosticada la patología lleve el control también y haga el seguimiento, por ejemplo, durante el tratamiento médico, o en definitiva el área de medicina laboral de la EPS o de la ARL, ¿no? Entonces, la recomendación que pueda emitir en urgencias no tiene digamos que la fuerza vinculante para que el empleador las cumpla. Gracias. Mira, lo que pasa es que sucede que aquí en Confama solamente tienen en cuenta las recomendaciones de un especialista y no de un médico general tratante. En este caso, el médico de familia, tú acabas de decir que si es el médico tratante que lleva, digamos, como el historial clínico de la persona, debería de ser válida, pero en Confama no es válido, solamente si no es un especialista quien la recomienda. En ese sentido no, que en ese sentido hay una pregunta también igual que la voy a lanzar de una vez, que dice, ¿un concepto del psicólogo tratante puede servir como recomendación para una situación especial del empleado? Doctora, claro. Y con base a esas dos preguntas, unificándolas, ¿cuál es el fundamento legal que el trabajador debe brindar cuando se le niega este principio de autonomía que tienen estos médicos generales y que conocen estos casos? Ok, listo. Sí, claro. Cuando hablamos, por ejemplo, del tema del psicólogo, claro, porque él es un especialista, ¿no? Y dentro de las especialidades de la medicina, pues encontraríamos ese, tiene total validez y se encontraría el empleador obligado a cumplir estas recomendaciones. De hecho, en este ejemplo que les pongo de los compañeros que ejercen esta labor de transporte de valores, gran parte de estas personas que están vinculadas a estas empresas son exmilitares, expolicías y demás, y estas personas también con mucha frecuencia tienen bastantes problemas psicológicos, ¿no? Entonces, ya sea de depresión, de temas de trastornos de adaptación y demás, y sus especialistas, en este caso los psicólogos, le emiten recomendaciones médicas como, por ejemplo,
no trabajar en cuartos cerrados, porque como ellos trabajan también en el manejo de billetes, pues son cuartos encerrados. Y esas recomendaciones emitidas por psicólogos tienen total validez, entonces aquí no habría pues como ninguna objeción o no debería haber ninguna objeción por parte del empleador para de cierta manera alegar una imposibilidad de poder cumplir esas recomendaciones porque estaríamos frente a un especialista, ¿no? Y bueno, respecto al fundamento legal, claro, hay varios, de hecho, pues ya ahorita que termine yo les voy a compartir como las normativas que pueden alegar en este tipo de situaciones, porque si vemos como que por ejemplo, lo que el concepto de recomendaciones médicas, quién las puede emitir y más, eso pues está en la ley de salud. Y hay otros decretos que se han venido dando donde, por ejemplo, y las leyes bastante viejitas también, donde habla de las obligaciones del empleador y demás. Ahora, este paso a paso de lo que estamos hablando es lo que les digo, eso sí no lo encontramos en ninguna normatividad, ¿no? Es lo que en la práctica sucede y lo que de manera jurisprudencial se ha venido dando, ¿sí? Pero es un compendio de normas, es a lo que me refiero. ¿Hay otra duda? Doctora, aunado a lo que usted menciona, la responsabilidad directa radica en el empleador, no en la empleada, ¿verdad? Él como usted bien menciona, liberalidad le otorga esos permisos. Entonces, en este caso, la compañera, sí, hay que entender un poco esa parte y en el momento que ustedes estén sufriendo mucha carga laboral o situaciones que le estén generando mucho estrés, sería bueno que nos transmitan esos casitos para evaluarlo y así conversar en la mesa de concertación y diálogo que tenemos con la administración. En el entendido que se busque como subsanar todas estas cargas laborales. Esto, compañero, pero la irresponsabilidad directa como tal está en la caja que de pronto no ha suplido ese hueco por ese beneficio o garantía que le está brindando algún compañero por una condición de salud de un familiar. Ok, muchas gracias compañero Giancarlo. Vamos a continuar en ese sentido entonces con la pregunta. Compañero Mauricio. Muy buenas tardes. Mi pregunta es ¿hasta dónde va la facultad del empleador para negarle la evaluación médica que le hacen al trabajador anualmente por no firmar un consentimiento donde va incluido los datos personales y la toma de una foto? Y por no hacerlo le niegan el examen al trabajador. Esa es como mi pregunta en el momento. Ok, listo. Bueno, aquí debemos tener en cuenta algo. Sí. Fuera de eso, le hacen al trabajador un conversatorio por no firmar ni hace tomar la foto. ¿Un conversatorio en qué sentido? Tomar la foto ni estar de acuerdo con entregar sus datos personales. Entonces es la apertura de un proceso disciplinario, un conversatorio. Ok, conversatorio. ¿Hasta dónde la facultad del empleador para hacer eso? Listo. Bueno, debemos tener en cuenta que hay de cierta manera leyes que van en conexión a otras, ¿no? Que se complementan entre sí. Entonces, hay algunas situaciones como por ejemplo cuando nos vamos a realizar los exámenes de ingreso o de egreso o exámenes periódicos al interior de la relación laboral, donde llegamos al lugar y entonces la IPS que se encuentra encargada de esa labor, pues requiere cierta información, ¿no? Entonces, inclusive en alguna situación nos manifestaba porque pues presentamos como solicitudes a este empleador y nos decían, es que el prestador de salud, si no se proporciona cierta información, pues simplemente no nos habilita a nosotros poder acudir. Incluso no es al trabajador directamente, sino a la empresa. O sea, le dice a la empresa, no puedo hacerle el examen al trabajador porque yo necesito una autorización para el manejo de los datos personales, para el manejo de la vía data y demás, ¿cierto? Entonces, yo pensaría de cierta manera que no es que el empleador me esté negando el derecho a realizarme ese examen periódico,
sino que hay situaciones que le exigen incluso al empleador, como por ejemplo el manejo de los datos personales que se hacen indispensables para esas situaciones, ¿no? Entonces, ahí debemos analizar si el empleador es directamente quien me impone esa situación particular o si es ese tercero quien se lo está imponiendo al empleador y ya sale de la órbita del empleador particularmente. ¿Listo? Entonces, yo pensaría inicialmente que si es un tercero, eso saldría de la órbita del empleador. Ahora, si es el empleador quien dice, es que para yo poder autorizar que te vayas a hacer el examen, tienes que darme toda esta información y tienes que diligenciar todo esto y lo demás, yo diría, realmente ahí no habría una obligación, porque entre otras cosas, pues es mi empleador, ya conoce, ya tiene todos mis datos, ya conoce toda la información que necesita saber, porque entre otras cosas no estoy obligada, por ejemplo, a dar a conocer mi historia clínica y demás. Entonces, lo que necesita saber ya lo sabe. Ahí diría yo, realmente sí hay una situación particular que de cierta manera le están imponiendo una carga al trabajador que no tiene por qué soportar. ¿Listo? Entonces tendríamos que identificar en qué escenario estaríamos. Ahora, respecto al tema del proceso disciplinario, debemos identificar en nuestro reglamento interno si existen faltas disciplinarias o conductas más bien que se puedan constituir como faltas disciplinarias, como por ejemplo negarse a realizarse el examen periódico, ¿sí? Normalmente esto no, yo nunca lo he visto en ninguna falta disciplinaria que se encuadren en el reglamento interno del trabajo. Entonces lo que hace el empleador es que ubica conductas para encuadrar esa situación, como por ejemplo, no cumplir una orden directa del jefe inmediato, ¿sí? Y encuadra el inicio del procedimiento disciplinario en estas conductas que, entre otras cosas, no tienen nada que ver con eso. O sea, no se hace referencia a una conducta específica en la cual se deba fundamentar ese proceso disciplinario. Normalmente esos procesos disciplinarios en esa medida violan el debido proceso, porque si la falta no está establecida, o la conducta más bien no está establecida como falta disciplinaria, pues estaríamos hablando que obviamente pues les resta principio de legalidad a la situación, ¿sí? Entonces, ahí pues obviamente lo importante es que si bien les van a iniciar el proceso disciplinario, lo cierto es que hayan argumentos, incluso para pensar en el peor de los escenarios, hayan argumentos en los descargos donde se manifiesten estas situaciones particularmente. Y adicionalmente a eso, la Corte Constitucional ha reiterado mucho respecto a este tema de las autorizaciones que deben dar los trabajadores para ciertos exámenes, que eso no puede realmente tomarse como una conducta que pueda constituir una falta disciplinaria. En alguna oportunidad ya la Corte, como por ejemplo en estas pruebas de poligrafía también, donde el trabajador debe brindar su consentimiento y debe otorgar información personal, ya se ha reconocido también jurisprudencialmente que esa conducta, o sea, el mero hecho de que yo no brinde el consentimiento, como la norma me da la opción de consentir esa actuación, esa decisión voluntaria que la ley me otorga, es decir, de elegir si ejerzo si doy la voluntad para eso o no, no puede constituir una falta disciplinaria, ¿cierto? Entonces es importante que muchos empleadores, a pesar de que eso se manifiesta de entrada en los procesos disciplinarios, ellos igual continúan, igual imponen sanciones. Es importante que dentro de los argumentos de descargo que los trabajadores presenten se haga alusión a toda esa información, es decir, se manifiesta que viola el debido proceso, que es inconstitucional, que la Corte ha sido reiterativa en manifestar que eso no constituye una falta disciplinaria porque simplemente como la ley a mí me otorga esa facultad de decir doy el consentimiento o no lo doy, el hecho de que no lo dé realmente no constituye una conducta que pueda dar lugar a una sanción. Listo, entonces es importante que esos documentos de descargos, más allá de explicar cualquier falta o cualquier conducta, sí tenga argumentos jurídicos que nos puedan servir incluso en el peor de los escenarios en un proceso judicial, ¿no? Por ejemplo, en algunos casos donde hay organizaciones sindicales que más que todo por un tema político inician procesos ordinarios donde busca que se declare que la sanción disciplinaria realmente se dio con ocasión a violación al debido proceso, ¿sí? Entonces son procesos judiciales que de hecho pues no tienen ninguna
retribución económica, no buscamos realmente ningún tipo de recuperación económica porque son sanciones, no sé, 2 días de suspensión del contrato de trabajo, ¿sí? Realmente ahí no vamos a recuperar, sino que nos paguen esos 2 días de salario, pero tienen una connotación política importante cuando se están violando derechos fundamentales como el tema del debido proceso, ¿no? Listo. Doctora, ¿nos puede compartir la sentencia, por favor, de la Corte? Listo, sí. Bueno, esa de la Corte, ellos específicamente en esa que les voy a compartir, voy a que no tanto que se me olvide. Ese habla de lo que es específicamente, por ejemplo, las pruebas de poligrafía, los exámenes de poligrafía. Y ahí habla de que el no brinda el consentimiento no puede configurar una falta disciplinaria. Listo, doctora, muchas gracias. Listo. Muchas gracias. Bueno. Tenemos aquí otra pregunta en el Sí. chat. Dice, como sugerencia de psiquiatría a médico ocupacional dio una recomendación de trabajo híbrido, pero en el momento de cita con el médico ocupacional lo afirma verbalmente y en el momento de emitir el documento no sale dentro de las recomendaciones que emite pues, el médico ocupacional, ya que se lo envían a uno después de 1 hora o más de salir de la cita. ¿Qué debe hacer en ese caso? Ok, listo. Ahí, o sea, la norma realmente no tiene establecido como unas acciones que se puedan ejercer o recursos, más bien que se puedan ejercer en este tipo de situaciones. Pero nosotros lo que recomendamos es que se presenten escritos de inconformidad. Ahora, algo importante que hay que resaltar de esto es, ojo, que si bien el empleador tiene la facultad de determinar cómo cumple la recomendación, pero el médico no puede cambiar, o sea, el médico laboral de la empresa o de la IPS que este contrata no puede cambiar la recomendación que ya el médico tratante me dio. Entonces, si mi médico tratante, mi especialista de la EPS, ARL, ya determinó que para el mejoramiento de mi salud requiero trabajo híbrido, el médico de la empresa no puede cambiar eso. Lo único que va a determinar es cómo lo aplica. Entonces, por ejemplo, ahí ya entra, bueno, Jessica, listo, trabajo híbrido. Pero mira, no te puedo dar trabajo híbrido todos los días, entonces hagámoslo 3 veces a la semana, 2 días vienes a la oficina, o lo organizamos en tales horarios. Hay, por ejemplo, funciones de atención al público que no puedes desatender. En fin, o sea, ya él entra a analizar cómo me aplica o cómo van a cumplir esa función, esa recomendación, perdón, pero no la puede cambiar ese médico laboral, ¿listo? Entonces es importante que aquí se pueda presentar una inconformidad en el entendido en que se indique es, vea, usted no puede cambiar lo que mi médico ya me dijo, que es quien conoce mi estado de salud y quien me da la recomendación con ocasión a ese conocimiento y al seguimiento que ha tenido, y usted lo que debe entrar es a decirle a mi empleador cómo las va a cumplir, más no cambiármela porque no está habilitado para hacerlo, ¿listo? Entonces puede presentar ese escrito y dejar la trazabilidad. Ahora, si este médico continúa en esta situación y el empleador no cumple las recomendaciones médicas más adelante, para no adelantarnos, vamos a ver qué podemos hacer cuando persiste ese incumplimiento por parte del empleador. Doctora, sí, una pregunta al respecto ya para continuar y es, que ese escrito de inconformidad del cual usted nos habla, ¿se presenta ante qué área de la empresa? No, usted la va a presentar en el médico que le cambió la recomendación, ¿no? Frente al médico ocupacional, Sí. que en el caso, digamos, de nosotros es un médico de la empresa, ¿cierto? No es un trabajador no es un tercero, externo. es un médico de la empresa. Entonces, se le envía a esa persona un escrito de inconformidad. Exacto. Yo sugiero que sea muy bien fundamentado, explicando bien por qué no puede, o sea, en qué sentido puede cumplir las recomendaciones o recomendarle al empleador cómo las va a cumplir y siendo bastante claros en indicarle, usted no me puede cambiar las recomendaciones, usted solamente lo que, o su función dentro de este trámite de salud con el trabajador es indicar cómo se van a cumplir, listo, haciendo mucho énfasis en el tema de que él no tiene esa facultad. Dice que le pregunté por qué no lo había tenido en cuenta y dijo que esto lo debía de
es que esto lo definía mi líder inmediato, palabras de del médico ocupacional. No, eso realmente no puede ser así, porque lamentablemente en Colombia, si usted no le cae bien a su jefe inmediato, no le va a dar trabajo híbrido, ¿sí? Es más, si usted no le cae bien a su jefe inmediato, no lo va a dejar hacer las pausas activas. O sea, es que eso no lo determina mi jefe inmediato, porque entre otras cosas, mi jefe inmediato no conoce mi estado de salud. Yo no estoy obligada a informarle mi estado de salud ni a correr el traslado de mi historia clínica y que él conozca todo lo que se está desarrollando durante mi tratamiento. Entonces, él no puede definir si me va a cumplir la recomendación o no. Ahora, que sí puedo conversar con mi jefe inmediato es que, bueno, Jessica, entonces como tú tienes estas funciones, trabajo híbrido, definamos qué días vienes a la oficina y qué días estás en la casa por necesidad del servicio, por la dinámica de tus funciones, en fin, eso sí puedo, digamos que acordarlo con mi jefe inmediato, más no mi jefe inmediato va a entrar a decidir si estoy en trabajo híbrido o no, en este caso particular. ¿Listo? Doctora, una pregunta. En el caso dado que el empleador no esté cumpliendo con las recomendaciones o restricciones médicas, ¿qué petición puedo hacer yo a la EPS o a ARL en el sentido de que quede como un precedente la culpa patronal bajo los términos del artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo? ¿Cuál es el proceder ahí? A nosotros Sí. como organización o como empleado, ¿cómo podemos advertir, no solamente para que el empleador tome acciones, sino también la ARL como ejerza cierta presión para que se dé cumplimiento a estas restricciones y recomendaciones? Muchas gracias. Listo. Bueno, compañero, no nos vamos a adelantar, porque ese es un capitulito que tenemos acá al final y en el que creo que sí nos vamos a extender un poco y me gustaría que vayamos en eso, pero sí vamos a tocar ese punto que es supremamente importante. ¿Qué acciones podemos ejercer? Pues, ¿qué podemos presentar y demás? Entonces, ya les voy a dar como espacio para dar esa respuesta. Continuando entonces, ya sabemos que el empleador efectivamente determina cómo cumple esas recomendaciones. Ojo, pero aquí la Corte Constitucional ha sido muy reiterativa en manifestar que si bien el empleador tiene esa facultad, no puede ir en contravía de derechos fundamentales, ¿cierto? Entonces, esas recomendaciones médicas o el cumplimiento de esas recomendaciones médicas no pueden vulnerar otros derechos, como por ejemplo la última pregunta que dice, ¿el salario me disminuye? No, el empleador cuando da cumplimiento a las recomendaciones médicas no puede disminuir el salario del trabajador, ¿cierto? Y eso pues en el evento en que suceda da lugar a que se vulneren derechos fundamentales. Entonces aquí la Corte ha dicho es, si usted lo tiene que reubicar, entonces por ejemplo, me voy a ir a un caso extremo, Jessica, abogada, entonces ella va a todos los sindicatos y demás, recomendación médica, no puede estar en este movimiento, tiene que estar en la oficina, pero pues si mi función es estar siempre visitando y asesorando organizaciones sindicales en sus oficinas y demás, y en la oficina yo no tengo mayor cosa que hacer, así mis funciones disminuyan, mi salario no puede disminuir, ¿sí? Entonces la Corte ha dicho es, usted le tiene que mantener su salario. Aquí debemos tener en cuenta que esa situación no funciona igual para los salarios variables, ¿no? Aquí la Corte ha dicho que se mantiene el salario básico, pero situaciones como, por ejemplo, obviamente el trabajo suplementario o comisiones, que en el ejemplo que pongo, entonces Jessica puede ir a cada sindicato, gana una comisión, pues si ya no voy a los sindicatos, ya no gano esa comisión, ¿sí? Entonces, ahí la Corte sí ha dicho, lo que se debe mantener y garantizar durante estos movimientos que se dan con ocasión a las recomendaciones médicas es el salario básico. Esos adicionales que se sumarían al salario variable, pues no se tendrían que garantizar por parte del empleador. Y finalmente, entonces, respondemos al siguiente interrogante y es, ¿estas recomendaciones siempre dan lugar a la reubicación? Lo cierto es que no. Esto lo planteé porque en muchas oportunidades hay algunos trabajadores que me dicen, no, pero es que yo no quiero seguir haciendo esa función que hago, es que ya yo no quiero que me sigan poniendo esa función y no, en definitiva yo no me siento bien ahí. Y bueno, y tus recomendaciones que establecen, ¿no? ¿Qué fue lo que manifestó el médico tratante? No, pues simplemente me dijo que tenía que estar en un ambiente laboral sin estrés, muy genéricas las recomendaciones.
Lo cierto es que toda recomendación o todo cumplimiento de las recomendaciones médicas no da lugar a la reubicación laboral. Habrá recomendaciones médicas que suelen ser muy sencillas, donde simplemente nos dicen tener hábitos saludables, hacer ejercicio, tener pausas activas, eh, laborar dentro de la jornada laboral y demás. O sea, son recomendaciones muy generales que por sí solas no dan lugar a la reubicación laboral, ¿sí? Entonces, es importante que esto lo tengamos en cuenta porque algunas personas tienen como la concepción errada de que si me emiten unas recomendaciones médicas, entonces el empleador está obligado a reubicarme y a reubicarme en X cargo, ¿no? Entonces, eso realmente pues no siempre funciona de la misma manera. Ahora, habrá recomendaciones médicas donde no se diga taxativamente hay que cambiarlo de su sitio de trabajo o hay que cambiarle las funciones. Pero cuando uno las lee, en el ejemplo que hablábamos de la escolta, uno las lee y uno dice, pues obvio tiene que ponerlo a hacer otra cosa, porque no puede hacer nada de lo que está haciendo actualmente. ¿Sí? En el ejemplo de la escolta que le dicen, no maneje armas de fuego, no trabaje horas extras y no cargue más de 5 kilos. Si eso es lo que él hace todos los días, obviamente, entonces habrá que cambiarlo de cargo, buscar unas funciones que él pueda realizar en cumplimiento al contrato, pero pues eso taxativamente no lo dice las recomendaciones médicas. ¿Listo? Bueno, ahora, ¿qué derechos surgen o nacen con ocasión a las recomendaciones médicas? Se ha hablado mucho de este tema de estabilidad laboral reforzada, ¿cierto? Con ocasión a situaciones de salud. La Corte Constitucional ha venido dando ciertos pronunciamientos y de hecho por allá, como en el 2014, tuvo una sentencia, una SU también muy interesante, se las voy a compartir, donde hablaba de lo que son, de lo que se debe garantizar durante la estabilidad laboral reforzada. Una sentencia hito que realmente lo que adicional a lo que ya está en la norma, lo que hizo fue reforzar en la práctica cómo funciona esa estabilidad laboral reforzada. Y eso también fue importante para un trámite que vamos a ver más adelante porque esta estabilidad laboral reforzada no es absoluta, ¿sí? Y esto es bueno recalcarlo porque no debemos desconocer que hay algunos trabajadores que abusan del derecho. Entonces están con recomendaciones médicas, ya no quieren trabajar más, ya no quieren hacer nada, ya si el jefe les dice algo, entonces ya los están acosando y abusan de esa situación. Entonces también la Corte ha venido hablando de esa situación y ha tenido que regularla en el entendido de decir, vea, esa estabilidad no es reforzada, porque ya vamos a ver unas eventualidades donde la Corte dijo, si usted realmente no está cumpliendo sus funciones o demás, o incurre en faltas disciplinarias y esto, y hay una justa causa, el empleador puede solicitar su despido. ¿Listo? Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta esto. Ahora, esta estabilidad laboral reforzada nace de algo que ya hemos venido viendo y es el tema de que ninguna persona pues, puede tener una discriminación en estado o en situación de discapacidad, ¿cierto? Y dice que en ningún caso la discapacidad de una persona podrá ser motivo para obstaculizar una vinculación laboral a menos que dicha discapacidad sea claramente demostrada como incompatible o insuperable en el cargo en que va a desempeñar. Ahora, cuando hablamos de discapacidad, la Corte ha establecido que la discapacidad se da con un porcentaje superior al 5%. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si yo no estoy con ese porcentaje, sino que nada más pues tengo unas recomendaciones? En esta oportunidad, la Corte manifestó y dijo que la estabilidad laboral reforzada también aplica para personas donde tengan recomendaciones médicas, ¿sí? Y fue el primer escenario que planteó en estas hipótesis. Y dice, ¿cuándo hay estabilidad laboral? Hay 3 hipótesis. Dice, primero, cuando la condición de salud que impide significativamente el normal desempeño laboral. Entre esos dice, si en el examen médico de retiro se advierten sobre las enfermedades o al momento del despido del trabajador existen recomendaciones médicas o se presentó una incapacidad médica durante días antes del despido. Esta es la primera eventualidad donde se establece que hay estabilidad laboral reforzada.
B, existe incapacidad médica de varios días vigente al momento de la terminación del vínculo. C, se presenta diagnóstico de una enfermedad y el consecuente tratamiento médico, ¿sí? Entonces, fíjense que si estas recomendaciones médicas se emiten, el empleador las conoce, las ha cumplido, eso da lugar a que el trabajador goce de la estabilidad laboral reforzada. La Corte también ha dicho que cuando esa situación de salud tiene una afectación psicológica o psiquiátrica que impida significativamente el normal desempeño, como por ejemplo el estrés laboral que genere quebrantos de salud física y mental, esto pues está ligado más que todo pues a temas psicológicos y demás, y también acá se hace referencia a la Corte que al momento de la terminación de la relación laboral, el actor se encuentra en tratamiento médico y presente diferentes incapacidades y recomendaciones médicas. Quiere decir que, por ejemplo, en la consulta que nos hacía el compañero o la compañera anteriormente, donde les decía, si mi psicólogo me emite recomendaciones y demás, y Dios no lo quiera, el empleador le termina el vínculo laboral si es demuestra que tiene recomendaciones o que tenía recomendaciones médicas vigentes para el momento del despido, entonces estaríamos hablando que se goza de la estabilidad laboral reforzada. ¿Listo? Ahora, aquí en este tema de las hipótesis, porque de hecho la Corte dice en esta sentencia que hay otras, ¿no? Pero que estas son las más recurrentes. Y se las quise mostrar eh, porque hacen mención al tema de las recomendaciones médicas, situación que no había sido mencionada antes, sino que hablaban siempre de la calificación o de las incapacidades. Entonces decía, claro, si hay incapacidad o si hay un dictamen de PCL, entonces sí hablamos de estabilidad, si no, no. Entonces acá la Corte dijo, las recomendaciones también dan lugar o hacen efectiva esa estabilidad laboral reforzada. Obvio, es importante que el empleador tenga conocimiento, no me la voy a guardar bajo el colchón la recomendación, no, tengo que informarla para que efectivamente yo pueda demostrar en esas futuras acciones que pueda ejercer que el empleador tenía el conocimiento de esa situación previo pues a la terminación del vínculo y se pueda presumir también que fue por esa situación. Bueno, no sé si hasta acá tenemos alguna pregunta respecto al tema de la estabilidad laboral. Listo, perfecto. Bueno, entonces, como les comentaba, esta estabilidad laboral no es absoluta, ¿cierto? La Corte, más o menos como desde 2014, 2015, y si no es más, ha venido hablando de esta situación e incluso da lugar a que se aplique para estas situaciones lo que es la figura del abuso del derecho, que también es una figura que ha tenido un crecimiento a través de la jurisprudencia. Y en estos casos particulares, lo que les comentaba, hay trabajadores que una vez tienen un diagnóstico, están calificados o tienen este tipo de recomendaciones o restricciones médicas, realmente ya no quieren trabajar más. Y entonces casi que se tornan desafiantes con el empleador y no cumplen con las funciones y demás. Entonces aquí la Corte de cierta manera, siendo objetiva, dijo, bueno, pero hay situaciones donde efectivamente el empleador no se encuentra obligado a mantener el vínculo laboral con una persona que realmente ha incumplido su contrato laboral, ¿cierto? Es decir, ha incurrido en una justa causa de despido. Y también la Corte analizó situaciones donde, por ejemplo, habían situaciones o causas objetivas para dar por terminado el contrato donde el empleador no se encontraba obligado tampoco a continuar con la vinculación de esta persona, ¿cierto? Entonces, en el primer evento dice la Corte, cuando el empleador manifiesta que existe una justa causa de despido, puede solicitar la autorización y el ministerio se lo puede dar, ¿sí? Todas estas causales se hace a través de una solicitud ante el Ministerio del Trabajo, que antes se regía por la circular 084, si mal no estoy. Mira que aquí la tengo a la mano. Por la circular, la 049, perdón, 049 de 2019. Esta circular era la que establecía y fue expedida por el Ministerio del Trabajo y establecía cuáles eran los aspectos que debía tener en cuenta el Ministerio del Trabajo al momento de analizar la solicitud
de despido de un trabajador en situación de debilidad manifiesta por razones de salud, ¿cierto? Entonces, la Corte dijo, bueno, cuando el empleador manifiesta una justa causa de despido, el ministerio tiene que entrar a analizar que haya cumplido con ciertos criterios, ¿sí? Es decir, no simplemente el empleador dice, bueno, autoríceme el despido de Jessica, goza de estabilidad laboral y hay una justa causa de despido porque ella incurrió en una justa causa que está en el reglamento. No, tiene que demostrar ciertos, y el inspector tiene que considerar por lo menos ciertos aspectos para poder autorizar ese despido. Eso quiere decir que si bien el empleador presenta las solicitudes de despido, no siempre se las van a conceder, tiene que cumplir con los criterios que se han determinado. Esta circular, la 049, en 2000, el año pasado, dejó de aplicarse. ¿Por qué? Porque la Corte consideró, bueno, o más bien el ministerio consideró que se debían analizar a profundidad estas causales, razón por la cual se debía emitir un procedimiento nuevo, con, me imagino yo que aspectos nuevos que se debían considerar al interior del ministerio. Y por eso en la actualidad esta circular no está, o más bien nosotros no exigimos que se aplique porque lo que nos van a decir es, pues se dejó sin efecto en tal momento, razón por la cual ya no se aplica. Pero en todo caso, los inspectores en la práctica sí la tienen en cuenta, o sea, ellos siguen casi que en modo automático diciendo, igual, aunque esta circular no, de cierta manera no esté en vigencia, yo sí sigo verificando que si me estás alegando una justa causa, yo tengo que verificar tales aspectos. ¿Y qué decía esto? ¿Qué dice esta circular? Dice, tiene que analizar la posibilidad que le fue otorgada al trabajador de controvertir las pruebas y los motivos por los cuales procede a solicitar la autorización de despido, de tal suerte que la causa que se comunicó al trabajador sea la alegada efectivamente ante el ministerio. Es decir, a mí no me pudieron haber alegado en un proceso disciplinario que yo llegué tarde, ¿sí? Y me iniciaron un proceso disciplinario por eso y al final dijeron, no, Jessica hay que despedirla porque siempre llega tarde. Pero cuando van al ministerio, alegan fue que yo participé de un hurto. No, aquí el inspector lo que tiene que decir es la misma causa por la cual tú determinaste que esa era una justa causa de despido, es la que debe ser alegada acá o invocada como justa causa, no puede ser diferente. Adicional a eso, el inspector tiene que verificar la inmediatez y razonabilidad del tiempo transcurrido desde el tiempo en el que el empleador tuvo conocimiento de los hechos constitutivos de la causal y la decisión de solicitar la autorización del despido por justa causa. A nosotros esto nos parece importante porque hay algunos empleadores mala leche que en algunas oportunidades, ¿qué es lo que hacen? Como que le guardan al trabajador el pecado, ¿no? Y le inician el disciplinario y se lo dejan ahí. Y 2 años después, mire, es que allá él en 2020, Jessica llegó tarde, yo le inicié un proceso disciplinario y la sancioné y determiné que lo que a ella le correspondía era terminar el vínculo laboral, pero como ella ahora tiene estabilidad laboral reforzada, entonces venga, autoríceme el despido, ¿sí? El inspector bajo esa situación tiene que manifestar y categóricamente resolver es realmente no se cumplió la inmediatez de la acción, razón por la cual no se podría autorizar el despido. ¿Por qué? Porque incluso sería evidente esa intención del empleador de despedirlo, no porque haya incurrido en esa causa, sino porque lo está discriminando por esa estabilidad laboral que tiene o esa situación de salud que tiene en particular. Adicional a eso, tiene que el empleador en la solicitud señalar específicamente la justa causa de despido que deberá corresponder a alguna de las causales establecidas en el Código Sustantivo del Trabajo. Dice, si es del caso que el empleador previo a la solicitud de autorización de despido haya acotado el procedimiento incorporado en la convención o en el reglamento, deberá aprobarlo. Cuando la justa causa sea invocada bajo el rendimiento o el rendimiento deficiente, deberá demostrar también la previa realización de ajustes razonables en el puesto de trabajo para el trabajador con discapacidad o en situación de debilidad manifiesta por razones de salud, ¿cierto? Entonces, fíjese que aquí se le imponen realmente unos requisitos
de elementos probatorios al empleador bastante complejo, o sea, tiene que ser muy riguroso. En estos casos que yo les comentaba de la empresa de transporte de valores, ellos, me imagino yo que algún abogado de a ellos, de esta empresa se les ocurrió, oye, pero si tenemos esta opción, ¿por qué no presentamos ante el ministerio y despedimos esta cantidad de gente enferma? Y empezaron a presentar entre 2020 y 2021, yo pensaría que más de 20 solicitudes ante el ministerio. Ahí nos volvimos expertos nosotros contestando esas solicitudes. Para ese momento la circular estaba vigente y presentamos las contestaciones y lo que hicimos fue analizar punto por punto lo que ellos presentaron en estas solicitudes versus lo que dice y establece la circular para las justas causas, y decíamos, realmente no cumple ningún objetivo, perdón, ninguno de los requisitos. Si vemos la inmediatez, no era, alegaban faltas viejas, como le digo, casi como decía, se las tenían eran guardaditas ahí para el momento oportuno. Adicional a eso, hablaban de, por ejemplo, de causas que se alegaron en esa oportunidad en los disciplinarios, pero terminaban alegando justa causa diferente. Entonces, no cumplían ninguno de los requisitos, demoraron más o menos como unos 2 años para que los inspectores empezaran a resolver esas solicitudes, y afortunadamente, gracias a Dios, porque en todo caso son situaciones con situaciones de salud, pues viven de su salario y demás, pues incluso también manifestados nosotros en esas contestaciones, son padres, cabezas de familia, o sea, hay una situación que rodea también ese tema de salud. Y los inspectores realmente lo que hicieron fue casi que archivar de inmediato. Decían no se cumple con los requisitos, no se autorizan los despidos de estas personas. Y para nosotros fue eso supremamente gratificante, por lo que les digo, hay un tema emocional ahí que juega un papel importante, pues son personas también que, por ejemplo, estos trabajadores, ellos ganan mucho por trabajo suplementario, entonces a ellos se les estaban garantizando nada más sus salarios básicos. Entonces, tras que ya de cierta manera, sin querer, tenían una desmejora porque ya tuvieron que ajustar nuevamente su vida a un salario básico, entonces tenían un tema de salud, personas que iban a rehabilitación, en fin, muchísimas cosas, y además de eso, el temor inminente a que el inspector pudiera autorizarles el despido, ¿no? Entonces, logramos a través de estas contestaciones no solamente hablar del incumplimiento por parte de los requisitos del empleador, sino alegar situaciones adicionales que pudieran complementar esa situación. Entonces, eso fíjense respecto a lo que es cuando el empleador dice, esta persona incurrió en una justa causa de despido. Pero hay situaciones también donde el empleador puede considerar que hay causas objetivas que también pueden dar lugar a la terminación del vínculo laboral, como por ejemplo, cuando estamos frente a trabajadores que tienen un contrato a término fijo, ¿sí? Ahí pues lamentablemente lo que siempre se había establecido es que si tenemos un contrato a término fijo de, un ejemplo, 4 meses, entonces pues lo único que puedo hacer es cumplir las recomendaciones durante ese tiempo y ya, realmente pues no puedo dar lugar a que continúes con el vínculo laboral, incluso en algunas oportunidades por esas situaciones particulares de salud, ¿no? Entonces, aquí lo que estableció el Ministerio del Trabajo era que cuando se alegara que existía esta causa objetiva, como por ejemplo el plazo de terminación del vínculo laboral, el empleador sí tenía una carga y tiene que demostrarle al ministerio que él realizó un proceso de rehabilitación, ya fuera con la EPS o con la ARL, en la que se encontrase afiliado este trabajador, y demostrara que a pesar de eso, él contribuyó en el proceso de rehabilitación, ¿sí? Incluso aquí el ministerio dice, se tiene que oficiar a esa EPS o a esa ARL donde se encuentra afiliado el trabajador para verificar que efectivamente el empleador sí haya cumplido con ese proceso de rehabilitación. O sea, este proceso de rehabilitación no solo lo puede hacer él puede enviarlo a la ARL y que la ARL pues haga esa situación, ¿no? Pero sí tuvo que haber contribuido en ese proceso de rehabilitación.
Y el ministerio, en el evento en que verifique que no, realmente no inició, que no participó activamente en ese proceso de rehabilitación, o inclusive que sí se hizo el proceso de rehabilitación, pero que no se le ha dado de alta en ese proceso, no se puede autorizar la terminación del vínculo, ¿sí? Ahora, eh, esta causal, lo que ha dicho el Ministerio del Trabajo en algunas oportunidades es que, listo, no participó o participó y no le han dado de alta, se le niega, pero pueden alegar otra, que es la siguiente. Como quien dice, si con esta no te la doy, te la puedo dar con la otra. Y es que cuando esta discapacidad o situación de salud del trabajador sea incompatible e insuperable con el cargo que desempeña. Esta causal fue alegada en estos casos que les comento de la empresa de transportes de valores, y lo que decían es, para, por ejemplo, el tema del cargo de escolta. Decían, para nosotros realmente es imposible reubicarlo. O sea, ya no tenemos, mire, esta es nuestra planta de personal, esta es nuestro organigrama, nosotros no tenemos más cargos donde podamos vincular a este trabajador y que él pueda continuar ejerciendo las funciones o por lo menos cumpliendo con el objeto contractual. ¿Por qué? Porque es que si no es escolta y no tiene ningún estudio, ninguna habilidad ni nada, pues yo lo único que lo puedo poner es ser garitero, pero como si tiene también recomendaciones, garitero es como la persona que abre y cierra la puerta, ¿no? A los carros que van ingresando a la sede. Pero entonces decían, pero también tiene recomendaciones médicas que le impiden estar en lugares cerrados por parte de psicología. Entonces ya no sé para dónde enviarlo, no tengo manera de continuar teniéndolo vinculado a esta persona. Entonces, en ese caso particular, la situación de salud del trabajador es incompatible con el cargo que desempeña, ¿sí? Para esos casos también el ministerio resolvió positivamente, y lo que manifestó para ese momento era que la empresa, si bien tenía, digamos que de cierta manera, esta posibilidad, ¿cierto?, de decir que no tenía una planta de personal, tenía que demostrar de manera razonable y que de manera muy diligente hizo los ajustes administrativos y organizacionales posibles y que estuvieron pues dentro de sus manos durante ese proceso de rehabilitación y reincorporación. Eh, y que de esos movimientos fue que realmente obtuvo como resultado que no podía tenerlo o no podía continuar con la vinculación laboral del trabajador, ¿cierto? Pero ojo, aquí el ministerio fue muy claro en ese momento y lo que ha manifestado es que esos movimientos tienen que estar soportados. O sea, no basta con que me entreguen, vea, es que esta es mi planta de personal, él no cuadra en ninguno de estos cargos, no, sino que haya un estudio que entregue un soporte de manera suficiente y motivada, donde se establezca con claridad por qué la vinculación de ese trabajador en su situación de debilidad o de estabilidad laboral, de cierta manera ya no solamente resulta incompatible con el cargo que él desempeñaba, sino que es incompatible con la estructura administrativa o empresarial, ¿cierto? Y en este caso particular la empresa no demostró eso, o sea, simplemente decía, ya no tengo dónde ponerlo, pero nunca se demostró realmente que hizo los movimientos. Por ejemplo, había trabajadores que tenían carreras universitarias y demás, pero la empresa nunca le dijo, vea, usted estudió psicología, venga, yo lo pongo acá en recursos humanos y haga algo, o usted estudió secretaría, entonces venga, yo lo pongo aquí a transcribir, a hacer algo, ¿no? Nunca demostró realmente que hicieron esas gestiones para demostrar que efectivamente este trabajador ya era incompatible con la estructura empresarial. Y adicional a eso, eh, el ministerio manifestó en esa eventualidad que también tenía que participar activamente en la capacitación de esos trabajadores. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, listo, de esos, no sé, 10 que tenían, que le alegaron esta causal, pues estudiaron algo, tenían títulos universitarios o técnicos, pero había otros que realmente lo único que tenían
o habían prestado el servicio, fueron soldados y después pasaron a esta empresa, realmente no tenían un tema académico. Ahí el ministerio también ha manifestado que en esa eventualidad donde no tengan méritos académicos que permitan el movimiento, la empresa sí puede a través de, por ejemplo, de la ARL capacitarlos. Entonces, no sé, métanlo a un cursito de archivo, de Excel y sirve y mira cómo le rubrica en el área administrativa, ¿no? O venga y determine si hay puestos que no requieren ciertas habilidades o que haga un estudio y demás, y hagan efectivamente la reubicación del trabajador. Entonces, fíjense que a pesar de que si tienen esta supuesta posibilidad, sí se le impone al empleador que tenga que cumplir con unos criterios importantes al momento de solicitar esto hasta el Ministerio del Trabajo. Es bueno resaltar que, aunque esta circular, el ministerio manifestó que se debían establecer criterios más claros y demás, el empleador todavía sigue teniendo la facultad de presentar estas solicitudes, ¿no? Entonces, aquí quería manifestarles con esta partecita de las posiciones que, si bien las recomendaciones médicas nos dan lugar a esta estabilidad laboral reforzada, esta no es absoluta. Hay situaciones particulares donde el trabajador entonces, o el empleador más bien, podrá solicitar el despido del trabajador al ministerio, y si es una empresa juiciosa, si demuestra que realmente hizo todo, cumplió con los requisitos que el ministerio de cierta manera está imponiendo en estos momentos, ese despido se puede dar, ¿sí? Entonces, aquí es importante que, como dice el dicho, no demos papacho. ¿Listo? Eso por el lado de la estabilidad laboral reforzada y las acciones entonces que tienen los empleadores en ese ámbito. Ahora pasemos a qué es lo que podemos hacer si nosotros tenemos estas recomendaciones, hemos sido juiciosos, le informamos al empleador, acudimos a todas las citas, ya hablamos con el jefe inmediato, en fin, ya hicimos todo lo que como empleador, como trabajador, perdón, teníamos como obligación. Y el empleador ha incumplido. Es decir, el empleador no me ha parado bolas, no me ha dicho nada, no me ha llamado, Jessica, vamos a ver cómo es que te vamos a cumplir las recomendaciones. ¿Qué debemos hacer bajo esas circunstancias de incumplimiento? Ahora, estas situaciones particulares que vamos a recomendar, nosotros no la encontramos en la norma. O sea, como les decía, como no hay un paso a paso, no hay un artículo por allá que diga si el empleador incumple con las recomendaciones médicas, entonces vaya a medicina laboral, vaya a esto. No, realmente no. Entonces, ¿cuál es nuestra recomendación y que nos ha funcionado mucho en la práctica? Inicialmente, si ya nosotros, como les digo, hemos presentado toda la documentación y el empleador ya tiene conocimiento de nuestra situación de salud, la recomendación número 1 e inicial es presentar ante el médico laboral, bueno, este tema de medicina laboral puede ser pues la interna de nosotros o la tercerizada, y adicional a eso, directamente ante el empleador si hablamos de una EPS que es contratada por el empleador, ¿no? Y es que, pues, dejando trazabilidad del incumplimiento, ¿sí? Inicialmente. Ahí es importante que se relacionen circunstancias particulares, como por ejemplo, se haga un recuento de los hechos. Entonces, en tal fecha el médico me emitió las recomendaciones, tales recomendaciones en tal sentido, en tal fecha se la comuniqué al empleador, reiteré la solicitud en tal oportunidad, hasta la fecha no he recibido respuesta del cumplimiento por parte del empleador, no he sido citado, además, solicitud, sírvase cumplir las recomendaciones médicas en el sentido que fue expedido por el médico tratante, ¿sí? Inicialmente esa solicitud. Ahora, en muchas oportunidades estas solicitudes realmente no tienen ningún resultado positivo, porque hay empleadores, de hecho, pues una compañera de la oficina conversando de este tema me decía, a mí me funcionan mucho esta solicitud iniciada a los empleadores, pero no sé si con las empresas que trabajan mis afiliados a sindicatos son más rebeldes, pero realmente a mí particular no me funciona. O sea, particularmente a mí me funciona es hacer una tutela, porque uno presenta como el documentico y el empleador es el de la vista gorda, ¿sí?
Entonces, fíjense que realmente si estamos frente a una empresa que quiere cumplir con la normatividad y demás, probablemente ese incumplimiento pudo darse por un tema de omisión, porque realmente se les pasó y demás. Si se le presenta el documento, entonces se mueve y hace las gestiones, ¿cierto? Pero hay empleadores que realmente saben que están incumpliendo la norma, saben que no están cumpliendo las recomendaciones y les presentan el documento y es, pues, que haga lo que necesita hacer, ¿sí? Entonces, pero en primera medida es bueno igual como lograr ese acercamiento con el empleador. Entonces, esa es la primera recomendación. Si eventualmente esa solicitud inicial no tiene ningún tipo de respuesta, entonces la recomendación es acudir al Ministerio del Trabajo. Ah, ok, algo importante. Estas peticiones iniciales, como el compañero lo decía anteriormente en la pregunta, ¿cómo vamos dejando rastro, cierto? Esta petición cumple esa función. Probablemente no tenga resultados que queremos, que como les decía, puede que el empleador lo pase de largo y no nos diga nada, pero sí tiene una funcionalidad y es servirnos de prueba para las acciones ya judiciales que vamos a emprender, si es que nos toca. Entonces, cuando ya acudimos al Ministerio del Trabajo, acudir al Ministerio del Trabajo ya es como grito herido, vea, señor Ministerio, ya he hecho esto, ya le comuniqué, le recordé en tal fecha, vea, le emití este documento, reiterando de la solicitud de que me cumplieran las recomendaciones y hasta el momento nada, ¿cierto? Y el ministerio como que inicia este trámite investigativo e incluso pues ya en esta queja que se impone ante el ministerio, lo que solicitamos es que se abra una investigación y se le imponga una sanción al empleador por incumplir la norma laboral, ¿sí? Aquí el Ministerio del Trabajo, porque recordemos que estas sanciones que se imponen a través de las querellas realmente son altas, ¿no? Pueden ir hasta los 5.000 salarios mínimos. Entonces, normalmente los empleadores cuando ven que el trabajador interpone la queja, corren y enseguida miran, ven, te vamos a recibir, vamos a hablar para ver cómo te cumplimos, o al día siguiente reciben ya el cumplimiento de las recomendaciones médicas. Entonces tiene una funcionalidad también de presión, ¿sí? Porque ya el empleador cuando ve la situación del ministerio, cuando ve el inicio de la investigación, o nosotros le notificamos que se interpuso la queja, pues de cierta manera sí tiene o ejerce una presión ante el empleador. Y esto que se presente, o bueno, ¿cuáles serían pues, como las pruebas que vamos a presentar en esta solicitud? Las recomendaciones, la historia clínica si se quiere, y estas solicitudes que hemos venido presentando ante el empleador que han sido como tipo de ir dejando rastro de toda la situación, cómo se ha venido desarrollando, ¿no? Y cómo se ha venido dando ese incumplimiento por parte de la empresa. Y finalmente, entre otras cosas, yo aquí la puse como en un orden, no pensé en el orden, pero yo recomiendo primero la tutela y después presentar al Ministerio del Trabajo, porque en algunas oportunidades, recordemos que pues el Ministerio del Trabajo funciona con unos tiempos que a veces no nos pueden resultar útiles, ¿no? Entonces, si estamos frente a situaciones donde el trabajador realmente, tuvimos un caso particular en una universidad acá en Bogotá, el trabajador tenía un problema de movilidad, de hecho pues fue operado de la columna, se le dificultaba mucho moverse y tenía que ir todos los días a trabajar. Las recomendaciones que le dio su IPS fue que pues lo enviaran a teletrabajo, y él tenía funciones de atención al público, entonces ya había como dicho a su jefe, mira, yo tengo estas recomendaciones, demás, conversémoslo para que en el momento en que decidan cómo van a cumplir las recomendaciones, entonces yo vengo solo un día a la semana y cumplo pues con esas funciones de atención. Pasó el tiempo, la universidad no dio ningún tipo de respuesta. Cuando se acercó la organización sindical, porque la organización sindical en esa oportunidad fue muy activa y de hecho fue como pieza clave, fue a recursos humanos, le dijo, vea, esta persona está en esta situación, es un chico supremamente joven, la cirugía se le puede dañar viniendo todos los días a trabajar, entonces es importante
recursos humanos, a través de su medicina laboral, decida cuáles son, cómo se le van a cumplir las recomendaciones. Ahí la universidad dijo vea, lo que pasa es que sí, hay una recomendación que dice teletrabajo, pero él quiere teletrabajo 4 días a la semana y yo no puedo darle teletrabajo 4 días a la semana. Entonces yo le voy a preguntar a la EPS que me diga cómo es que debo yo cumplir esas recomendaciones y esto y lo otro, y cuando la EPS me dé respuesta, entonces yo verifico y decido cómo le voy a dar cumplimiento a eso. Es decir, eso por ahora no es, ¿no? En esa situación particular, lo que dijimos es, bueno, pues obviamente la EPS no le va a decir a usted cómo lo va a cumplir, le dijo teletrabajo, usted decida cómo lo hace y concértelo con él. Pero ellos insistían. En todo caso, decidimos no, presentemos una tutela porque realmente la situación del trabajador lo amerita, es supremamente urgente y no podemos esperar que el empleador entonces vaya y espere la EPS si es que le contesta cómo es que va a cumplir esas recomendaciones. Ahí adelantándome al cuento, por allá a los 2 meses la EPS le respondió y le dijo, nosotros no le decimos cómo cumplir, solo el médico tratante da la recomendación. Usted, empleador, entra a determinar cómo lo hace, ¿sí? Tal cual como nosotros lo dijimos desde un inicio. Pero fíjense que esa presentación de la tutela y acudimos al juez constitucional con ocasión a la gravedad del asunto. Probablemente él hubiese, si no fuera tan grave como en otros casos, presentamos la queja, el ministerio notifica al radicado de la querella, se la compartimos al empleador y demás, y a los 5 días ya esas recomendaciones están cumplidas, ¿no? O por lo menos ya se ha determinado cómo se van a cumplir. Pero en el caso particular del chico, esperar todo ese tiempo realmente pues iba a deteriorar su estado de salud. Presentamos la tutela casi que ese mismo día, al día siguiente habían enviado el auto emisorio y en la tarde ya el chico le habían dicho que tenía teletrabajo provisionalmente todo el primer mes desde casa, o sea, no tenía que ir ni un solo día. Hasta que, me imagino yo que inicialmente ellos lo hicieron para ver cómo iba a salir el fallo salió a favor, y ya tuvieron pues que dejarlo un tiempo así, y bueno, ahí ya se dio como todo el trámite posterior. Pero fíjense que podríamos acudir a los dos, pero uno dependerá de qué tan urgente es la situación particular, ¿no? Entonces, ¿qué es la tutela? En algunas eventualidades, inclusive, dependiendo también las regionales, hay oficinas del Ministerio del Trabajo que no funcionan con la misma rapidez que otras. Entonces, por allá en la ciudad chiquitica, en donde el inspector es más flojo que pa' donde, entonces ese no trabaja sino martes y miércoles. Y entonces uno presenta la querella y por allá a los 3 meses es que le está dando respuesta. Ahí esa querella no funciona. O sea, probablemente el caso no sea tan urgente, pero igual toca cuidar la tutela porque es que no se mueve para nada, ¿cierto? Entonces, fíjense que depende mucho. Entonces, en términos generales, tenemos 3 acciones que podemos ejecutar una vez tenemos como este tipo de incumplimiento por parte del empleador. Veo que tenemos algunas preguntas, ¿sí? Así que acabamos de poner y vamos a leer las siguientes preguntas. El tema del trabajo de solidaridad del empleador, ya que solicité teletrabajo por medio del sindicato y no me lo aprobaron y en pandemia estuve teletrabajo. Dado que tengo una condición de salud, debo sondearme cada 4 horas y aún así sigo de cara al cliente. Esa es. Ok, listo. Bueno, aquí debemos tener en cuenta que hay 2 situaciones diferentes. Una cosa es que la recomendación dé lugar al teletrabajo, ¿cierto? Y otra situación particular es donde probablemente tengamos una recomendación, no mencione nada de eso, pero la empresa tenga o establezca en su reglamento interno o haya determinado la modalidad de teletrabajo, ¿cierto? Porque recordemos que no todas las empresas tienen modalidad de teletrabajo, ¿sí? Entonces, si estamos frente a unas recomendaciones que sí hablan específicamente del teletrabajo, ahí hay todas las opciones de poder insistir en esa situación particular y que se le cumpla esa recomendación. Ahora, si no la dice, como decíamos en el ejemplo, los ejemplos previos, y no habla de teletrabajo específicamente, pero uno las ley dice que pues no tengo de otra sino estar en casa porque es que lo que realmente va a permitir
ni mejora de salud, pues también se puede insistir en esa situación. Pero aquí depende mucho de cómo estén establecidas esas recomendaciones médicas, ¿no? Qué tan específicas estén, qué tan determinada se hayan identificado en las recomendaciones médicas. Ahora, y si no está, o sea, si no tenemos recomendaciones o realmente no está tan taxativo y tan explicado en las recomendaciones médicas, se puede solicitar, bueno, y si se tiene teletrabajo, entonces se puede solicitar, pues, aplicar a esa modalidad cumpliendo si hay que unos requisitos y demás. Y adicional a eso, existe otra situación que esto se ha venido dando eh, por por esta posibilidad que tiene el empleador, ¿cierto? Conforme a las licencias que establece el código, y es el tema de calamidad. O sea, entonces, no sé, por algún tema particular solicitamos que se aplique la modalidad de teletrabajo con ocasión a calamidad, pero sí tendríamos que especificar, ¿no? O sea, digamos que este tema, como dicen, el tema de teletrabajo es solidaridad del empleador, pues es que depende, por lo que les decía, si existe no sé si Carolina, que entiendo que hizo la pregunta, me puede aclarar si es que tienes recomendaciones médicas o no y quisieras aplicar al teletrabajo. Sí, sí que, pues sí que como si hay teletrabajo, pues. Ok, Pero a mí no me lo han aprobado, dice. Por el- ok. Pero tú tienes recomendaciones, es mi duda. Ok, si tiene un tema de salud, pero no se lo han dicho específicamente. Ok, listo. Pero fíjate que igual tienes recomendaciones médicas. Entonces, sí es posible que si analizamos tus recomendaciones, podríamos encaminar la solicitud muy bien argumentada y demás, porque a veces hay situaciones, y en algún momento lo hablaba con alguien, y a veces, por ejemplo, los médicos en la cita nos dicen, sí, es cierto, en la casa o en teletrabajo te puedes mejorar y esto y lo otro, pero no lo dejan específico ahí. Pero sí coinciden en que el teletrabajo puede mejorar la condición de salud, ¿no? Entonces, sí sería bueno que como tiene recomendaciones médicas, podemos mirarla y determinar, o más bien, hacer la solicitud para que puedan determinar que efectivamente te pueda aplicar la figura del teletrabajo. Ahora, recordemos también que hay empresas, no sé si acá es el caso, hay empresas donde el teletrabajo solo aplica para ciertos cargos o ciertas áreas de la empresa. O sea, son tajantes en manifestar que la modalidad de teletrabajo no aplica para toda la población trabajadora. Entonces, nosotros, por ejemplo, acá en Bogotá tenemos una empresa donde tienen la política de teletrabajo, pero solo esa política se aplica para el área administrativa, o sea, para las personas que están en terreno o personas que están en atención al público, para esas personas no aplica, ¿sí? Entonces, ahí lo que se ha hecho son como, o incluyeron más bien como el viernes wow, el sábado wow, donde ellos pueden como una vez al mes, solo una vez al mes, y que otro compañero lo cubra a trabajar en casa, ¿no? Pero no es teletrabajo, ¿sí? Entonces, fíjense que también depende mucho, si las recomendaciones no lo dicen y no aplican para el teletrabajo, no establecen el tema de teletrabajo, depende mucho de cómo estén establecidos los criterios para la aplicación de esa modalidad. ¿Cómo se explica que en pandemia? Bueno, hay de tener en cuenta, pues que obviamente pandemia dio lugar casi que obligatoriamente a que todos nos enviaran para la casa, ¿no? Entonces casi que sin tener una política de teletrabajo, sin tener esa modalidad, las empresas previstas en sus áreas, pues tuvieron que implementarlas obligatoriamente. Entonces, digamos que de cierta manera ahí se vieron obligados, ¿sí? Pero hay que ver cómo tendrían ustedes planteado esos criterios. ¿Listo? Dice, buenas tardes, un trabajador despedido sin justa causa. Él informó al empleador y al Ministerio de Trabajo de su Comisión de Salud. Su contrato era fijo 1 año, ese trabajador continúa en tratamiento. ¿Qué hacer para recuperar su puesto de trabajo? Ok, listo. Bueno, hago referencia a dos temas importantes que él menciona en su pregunta. Primero, si el contrato era a término fijo, ya sabemos que
igual el empleador tenía que solicitar la autorización ante el Ministerio del Trabajo, porque conocía de la condición de salud, o sea, sabía que efectivamente gozaba de la estabilidad laboral reforzada. Entonces, lo que tenía que hacer el empleador era solicitar la autorización ante el ministerio, demostrar que participó en el proceso de rehabilitación y demás, y que si ese trabajador no podía ser reubicado en otro lugar, entonces lo preparó para cambiarlo o modificarle su sitio de trabajo, ¿cierto? Entonces, aquí es importante, primero, que sepamos que el tema del contrato término fijo, si bien para otras situaciones particulares se ha establecido que es una causal objetiva, acá pues recae como esa situación particular por tener un tema de salud, ¿sí? Ahora, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer para recuperar el puesto de trabajo? Aquí depende, y lo que inicialmente uno recomendaría pues es una acción de tutela, ¿cierto? Por ser como el medio más expedito para lograr esa situación. Sin embargo, también la Corte ha determinado un término para ejercer esa acción. Entonces, si la desvinculación se dio más de 6 meses, ya ahí pues no se podría, se podría ejecutar esta acción, ya sería improcedente por temas de inmediatez, pero se podría analizar. O sea, aquí realmente ya tocaría acciones judiciales. Administrativamente, pues no se podría hacer nada porque el empleador no va a acceder a una solicitud, pues se hace la reclamación por temas de requisitos, pero no es que el empleador vaya a acceder inmediatamente a esa solicitud. Entonces, lo que ya tocaría es analizar un escenario judicial, ya sea Doctora, por la tutela, si entramos dentro de los 6 meses o la demanda. no me veo. Doctora, en el entendido de que el empleador no cumpla con los requisitos que le exige la ley y se procede a la acción de tutela, la respuesta o el mandato judicial por parte de los jueces sería provisional. ¿Habría la necesidad de acceder a la vía ordinaria para establecer esta estabilidad laboral reforzada? Es Bueno, una de las eso, preguntas. ok, Son dos. Vale. La otra es, o no sé si me responde esa y le pregunto. Sí. listo, sí. Ahora, eso depende del juez. Les voy a ser sincera, porque hay jueces donde dicen realmente no es provisional el reintegro porque tenía su estabilidad laboral reforzada por temas de salud y ya. O sea, es una orden constitucional y no está atada a que el trabajador tenga que acudir dentro de los 4 meses siguientes a la justicia ordinaria. Pero hay jueces, y también creería que depende de la situación, porque, por ejemplo, habrá jueces donde dice, bueno, si se está alegando una justa causa, ellos no van a entrar a analizar esa situación de fondo. Entonces lo que dice es, listo, acúdase le doy provisionalmente el reintegro, acúdase a la justicia ordinaria para que se determine si se incurrió en la justa causa, ¿cierto? Y si eso da lugar a que efectivamente el trabajador tuviera que ser desvinculado. Pero mientras esa decisión se da, usted téngalo vinculado, ¿sí? Entonces fíjate que depende inicialmente del juez, porque hay jueces que siento yo que conectan con la historia de que uno presenta en la acción de tutela y dicen, no, pues en este caso particular no veo la necesidad de exponer el trabajador a una lucha judicial porque es claro que tenía la razón y es claro que el empleador no tenía por qué vincularlo. Pero hay situaciones donde, por ejemplo, el tema de las justas causas o de las faltas disciplinarias, sí tendría que analizarse ya de fondo y ese estudio de fondo no se hace en una tutela, tiene que hacerse obligatoriamente en un proceso ordinario. ¿Listo? Muchas gracias, doctor. Listo, doctora, tenemos por aquí una pregunta. Estamos ya mirando pues el tema también pues del horario, ya vamos a ir cerrando también. Dice, ¿cuánto tiempo se da después del despido con estabilidad reforzada? ¿Se puede montar una tutela? 6 meses. Ustedes me despidieron 1 de marzo, desde el 1 de marzo tengo 6 meses para presentar la acción de tutela. Doctora, pero este principio de inmediatez no se alargaría si la persona, pues, inicialmente hace como un derecho de petición o eso es totalmente taxativo, son 6 meses, de pronto sin adelantar peticiones previas. No, realmente este término de inmediatez, la Corte lo ha definido como un tiempo prudente.
¿cierto? Este es el tiempo prudente para presentar. Aquí no opera como esa interrupción de los términos, no, eso no opera. Sin embargo, han existido situaciones particulares, por ahí estuve leyendo algo porque me tocaba alegar esa situación, han existido excepciones donde la Corte ha dicho, dejo de lado ese término razonable porque, por ejemplo, el trabajador de pronto tuvo una situación que le imposibilitó ejercer la acción, ¿cierto? O, por ejemplo, el trabajador estuvo en un estado de salud que no le permitía acceder a la justicia. O sea, hay situaciones particulares donde algunos jueces pueden dejar de lado el formalismo de este término, porque este término no es legal, es prudente, y dicen, bueno, a pesar de que eso pasó hace un año, ok, sí, tienes razón, tuviste esta situación particular, igual analizan de fondo la situación, ¿no? Pero eso es excepcionalmente. Entonces, el término general prudente son los 6 meses, no aplica el tema de la interrupción, o sea, si presentas solicitudes, eso no va a hacer que te vuelvan a cortar el término, no, o que interrumpa el término y se vuelva a contabilizar posteriormente, ¿no? ¿Listo? Ok, y ahora, ok, listo, muchas gracias, doctora. Por otro lado, la última pregunta que le iba a realizar era, en este caso que el empleador no respete estas recomendaciones o restricciones y haya ese detrimento y se inicie una acciones ordinaria, ¿cómo es este tema de indemnizaciones subjetivas? ¿Cuáles son los actores que terminan involucrados por este incumplimiento? Bueno, ahí hay que ver, porque hablando ya específicamente de culpa patronal, tendríamos que ver, pues principalmente a quién estaría dirigida pues la acción, ¿no? Si hablamos que solo el empleador ha sido quien ha incurrido en el incumplimiento de las recomendaciones médicas, porque a veces también puede pasar que la ARL participa también activamente en ese incumplimiento, porque hay veces donde, por ejemplo, el médico laboral de las empresas es de la ARL, ¿no? Entonces ahí también participa en esa culpa. Entonces, aquí debemos tener en cuenta que pues se analizarían los perjuicios de tipo moral. Adicional a eso, también se han establecido perjuicios económicos, por ejemplo, el tema de salud, ¿no? Y si, por ejemplo, también se dio el escenario de una desvinculación y el trabajador no se ha podido reubicar nuevamente en el ámbito laboral, también se hablaría de un tema de lucro cesante, ¿sí? Entonces, digamos que no hay un listado como que esto sí lo vamos a pedir en tu demanda, no, sino que tendríamos que identificar, porque cada caso es particular, desde la particularidad de cada caso, pues analizar qué perjuicios se podrían solicitar. Pero en términos generales, hay perjuicios, como los he manifestado, que se solicitan en este tema de las demandas de culpa patronal. Y si estamos, por ejemplo, frente a situaciones ya de prestaciones económicas, ya también de temas pensionales y demás que el empleador deba aquí asumir, pues también estaríamos frente a costos y a perjuicios económicos que el empleador tendría que entrar a asumir, ¿no? O por lo menos pues a retribuir con ocasión a los gastos que el trabajador pues ya haya tenido, ¿sí? Pero en términos generales, obviamente sí hay pretensiones económicas en este tipo de demandas, más allá de que cumpla y se haga cargo del tratamiento médico del trabajador con ocasión pues a su patología, perdón, también hay pretensiones económicas por temas de indemnizaciones que se solicitaría en esa demanda. Doctora, ¿qué recomendaciones nos daría a todos los que estamos conectados para de igual forma extender pues, esas mismas recomendaciones a los demás socios? Que en el caso dado hayan restricciones, recomendaciones y que se vengan incumpliendo, no se han tomado las acciones legales pertinentes, el trabajador sería recomendable que cualquier cosita se incapacite. ¿Sería eso recomendable ante cualquier síntoma, igualmente para preservar su condición de salud? Ok, bueno. Aquí yo les tengo unas recomendaciones generales, digamos que hablando específicamente de las recomendaciones. Pero si estamos frente a un tema de incumplimiento, vamos a hablar específicamente de eso. Entonces, recomendaciones generales. Nuestras recomendaciones que pida el médico
tratemos de que sean muy específicas, o sea, y de que sean por escrito, esto va de la mano. ¿Eso qué quiere decir? Llegué a la cita con el especialista, entonces el especialista va y me dice como, sí, efectivamente necesitas teletrabajo, esto y lo otro, ok, anóteme eso en la recomendación, déjemelo por escrito, ¿cierto? Y que eso dé lugar a que me describa cuál es la recomendación, porque a veces hay recomendaciones tan generales que ni se entienden, o sea, bueno, pues, ¿qué me está diciendo al final que me cumpla? Entonces, como que recomiendan todo, pero a la vez nada. Entonces, es importante que sean específicas por escrito. Normalmente que hay una revisión previa, es decir, el médico imprime el documento, me lo da antes de salir de la cita, yo puedo verificar, doctor, vea, pero esto no fue lo que conversamos. O sea, si haya una situación de revisión, porque en algunas oportunidades nos ha pasado que los trabajadores dicen, no, es que yo salí de la cita y ya después lo que me puse a leer y ahí el doctor no me puso esa información. Sí, entonces antes de salir del consultorio, revisemos previamente y verifiquemos que sí sean las recomendaciones que hemos conversado con el médico tratante. Adicional a eso, pasan casos donde uno va al médico y no le quieren, son reacios a dar unas recomendaciones médicas en el sentido en que uno las necesita, ¿sí? Porque a veces uno dice, pero ¿para qué me manda pausas activas? Eso a mí no me sirve, me disculpan la próxima, pero eso a mí no me sirve para nada. Yo necesito que usted le diga al empleador tal y tal y tal cosa, o sea, que eso sea en tal sentido, ¿sí? Pero hay médicos que no funcionan de esa manera, que no sé si no es su cultura o, no, o la EPS o IPS no se los prohíbe, bueno, en fin, por alguna situación, pues no lo hace. En esas eventualidades nosotros incluso recomendamos cambiar de médico, o sea, buscar una segunda opinión que dé lugar a que se pidan unas buenas recomendaciones que contribuyan al mejoramiento. Y adicional a eso, pues lo que hemos venido hablando de la importancia de comunicar por escrito, dejar una constancia de esas recomendaciones, porque eso es lo que nos va a servir a nosotros para presentar cualquier acción, ¿no? Eso va a ser nuestras pruebas. Entonces, de cierta manera, aunque a veces uno tiene que ir como, suene mal, pero uno tiene que ir preconstituyendo la prueba. O sea, para el peor de los escenarios, ya tengamos toda la información, toda la documentación que requiera. Entonces, eso en términos generales de las recomendaciones. Ahora, ¿qué hacer si ya tengo todas estas recomendaciones, son supremamente claras y el empleador no las ha incumplido? Realmente el tema de la incapacidad yo lo recomiendo en las eventualidades. Ahora, y no es que lo recomiendo, es como que digo, bueno, pues si no hay otra opción, es lo que toque hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque eso se puede dar en situaciones donde realmente el estado de salud del trabajador realmente no le da para estar en el sitio de trabajo, ¿cierto? En la eventualidad donde sean recomendaciones médicas, más bien, diagnósticos y patologías que se le pueda dar un trámite y podamos darle tratamiento jurídico judicial, pues entonces la recomendación sería no incapacitarse, no darle ese manejo, sino simplemente pues accionar jurídicamente hablando, porque pues al final de cuentas las incapacidades tendrán un tope, ¿no? Entonces no es lo ideal. Entonces, digamos que en esas situaciones donde no se requiera con urgencia esa situación, es decir, acudamos a las incapacidades cuando realmente se necesita, ¿sí? Que no sea el común denominador, porque eso también puede perjudicar otros trámites. Entonces lo ideal sería si estamos manejando una patología que le podemos dar manejo y que de cierta manera no imposibilita que nosotros estemos en el sitio de trabajo, entonces pues ahí sí accionar jurídicamente para que el empleador ya cumpla definitivamente estas recomendaciones. Muchas gracias, doctora. Una última pregunta ya para finalizar este encuentro maravilloso. Doctora, hemos tenido casos en la caja en el que la compañera o compañero no se le respetaban las restricciones médicas. Esto llevó un detrimento a la salud de la compañera y compañero, lo cual llevaba a consultar constantemente a las citas médicas. Llegó un tiempo que alcanzó ese tope, no sé cuál será ese régimen de salud, que ya no le daban incapacidad. Y a veces esto es emitido por la misma IPS. En ese caso, ¿cómo se procedería para que se garantice esa incapacidad o esa garantía del derecho a la salud, ese derecho fundamental? Bueno, yo les voy a contar que no hemos podido, porque nos han pasado ya varios casos
donde precisamente a los trabajadores ya no el sistema, bueno, interpusimos una tutela, para ser sincera, porque al trabajador ya no le emitían las incapacidades, él tenía un problema en la columna, entonces era conductor, claro, el movimiento, la vibración del vehículo, bueno, todo ese tema, él le impactaba mucho en estar 8 horas sentado en ese auto. Presentamos una tutela porque ya de urgencia y realmente no le emitían incapacidades, perdón, y lo que los médicos le decían es el sistema no me lo permite. En esa acción de tutela, la EPS para ese momento, eso realmente no lo encontramos en la norma. Ellos alegaban era que el sistema realmente tiene un tope de incapacidades. Para mí estos son como directrices internas. Un tope de incapacidad es lo que le imposibilita a los médicos poder generar incapacidades. O sea, no es que el médico no quiera, es que literalmente el sistema no se lo permite. Realmente, como les digo, casi que, porque presentamos impugnación, ahí el juez lo que realmente le dio la razón a la EPS y dijo que el trabajador, bueno, porque también es muy de los jueces, ¿no? Hay jueces que realmente son patronalistas y le salen una tutela de este y dice, el trabajador no quiere ir a trabajar. Entonces, yo siento que el juez para ese momento se lo tomó en ese sentido y dijo, pues trabaje, y concedió, o más bien, pues le dio la razón a la EPS y declaró improcedente la acción de tutela. En nuestra impugnación nosotros manifestábamos, porque en este estudio realmente no encontramos que existe una norma que establezca que después de X número de incapacidades el sistema se bloquea y al trabajador no se le pueden ejercer. Entonces, para nosotros ha sido muy complejo porque ese no fue el único caso, muchos trabajadores tienen esa situación particular donde la EPS efectivamente pues no les genera incapacidad. Entonces, lo que como opción nosotros damos es acudir y presentar la queja ante la Superintendencia de Salud, una queja pues muy bien fundamentada para que se intervenga en el caso particular y se analice las razones por las cuales no se está dando incapacidad. Solo en un caso el trabajador, porque aquí tengo que ser sincera también, nosotros no acompañamos en ese trámite en la superintendencia. Entonces lo que hicimos con este trabajador fue, le hicimos la queja, él la presentó y demás. Posteriormente, él me comenta y me dice, no, mira, sí, efectivamente requirieron a la EPS, ahí la EPS lo que dijo fue que hubo un error en el sistema y que ya estaba como autorizado que podía emitirme nuevamente incapacidades, ¿no? Y pues eso es lo que hemos visto que en la práctica ha funcionado, porque ni vía acción de tutela, porque recordemos que las tutelas son una moneda al aire, máxime pues cuando los criterios de los jueces cambian, son cambiantes, y adicional a eso cada uno puede emitirlo como considere, totalmente subjetivos. Entonces es una moneda al aire. Con la queja en la superintendencia, pues siento yo que lo que pasó en el caso particular pudo haber pasado es que simplemente pues dijeron no tenemos sustento legal para ello, entonces casi que habilitémosle, pero esto realmente a ese trabajador, porque se arriesgó a presentar la queja, los que no pues seguirán como de cierta manera bloqueados en el sistema, no sé eso cómo funcionará, pero legalmente eso no está establecido en la norma, sino que en la práctica es lo que sucede, ¿sí? Entonces, recomendaciones serían una vez esto suceda, bueno, pues acudamos a las incapacidades cuando realmente sea necesario para no estar en esta situación particular, pero en el evento en que llegue a darse la situación, pues presentemos la queja, inclusive en todo caso, a pesar de que las tutelas sean en ese sentido, igual, si toca presentarlas, pues también se recomienda presentarlas. Bueno, doctora, muchísimas gracias por esta capacitación. Gracias pues por responder nuestras dudas. En un próximo espacio nos reencontraremos. Gracias a todas y cada una de las personas que nos acompañaron. Tratamos de responder todas las preguntas. Si, digamos, tienen alguna duda, alguna pregunta sin responder, nos pueden escribir a los correos del sindicato. Es asotraconfama.susindicato@gmail.com y allí podemos hacerle seguimiento al caso. Bueno. Listo, les recordamos que estos espacios de formación se
se realizan con la intención y el propósito de tener una formación, de prepararnos mucho mejor, y periódicamente vamos a estar realizando. Sí, efectivamente estamos en un plan para que esto sea más periódico, y bueno, hasta una próxima oportunidad. Nos despedimos. Muchas gracias, doctora, gracias a la firma Ballesteros Abogados y gracias a todos los que se conectan.